Pues en este vídeo vais a poder ver imágenes tan preciosas como esta, pero lo más importante de este vídeo van a ser las apneas del pescador Antonio Llobel Reinés, un gran profundista y apneísta. Pues esto que acabáis de escuchar es la manera de él de prepararse para realizar una gran apnea. Y a eso se llama hacer carpas. Se trata de, una vez que ya has llenado los pulmones a tope, meter más aire a presión, dando bocanadas de aire. Es una técnica que al principio no es fácil de hacer y además te puede poner bastante más nervioso y ser contraproducente para hacer una buena apnea. Así que, como todo, necesita mucha experiencia y mucha práctica. Además, sobre todo, quiero que os quedéis con una cosa súper importante. Si os fijáis bien, él ha llenado los pulmones a tope. Después de llenar los pulmones a tope, ha hecho por lo menos 15 carpas. Y lo que quiero que os fijéis bien y que os quede bien claro es que una vez ha llenado los pulmones a tope con esas carpas, entonces es cuando se dispone a soltar y a bajar. Y quiero que os fijéis muy bien, porque hay mucha gente que con el ansia de bajar e intentar no perder ningún segundo de esa bajada y de esa apnea, inician la bajada incluso apresurándose, incluso sin haber llegado a llenar los pulmones totalmente. Y eso lo hacen muchísimos pescadores. Inician la bajada mientras todavía están tomando aire. Así que relajaros, llenad los pulmones de la mejor manera que podáis. Entonces, quitaros el tubo de la boca e iniciar la bajada. De esa manera, seguro que habéis llenado totalmente los pulmones. Y no os preocupéis por tardar ese segundito de más, 2 segundos. Es mucho más importante llenar bien los pulmones e iniciar la bajada relajado. Y como veis en el vídeo, ya tenemos a Antonio en el fondo. Lleno totalmente de dentones por todos lados. Pero él está tranquilo, relajado. Está haciendo ruidos guturales, que también gasta oxígeno. Pero él quiere una pieza grande. Se trata de pesca submarina selectiva. Si no encuentra el dentón que él quiere, no va a disparar a uno chiquitito. Él espera a la pieza que él quiere. Por eso, en la pesca submarina podemos elegir. Y si entra uno un poquito más grande y se va, no por eso vamos a disparar al siguiente que entre pequeño. Y volviendo a esos truquitos de apnea, el cuerpo tiene que estar totalmente relajado. Una de las maneras en la que tenéis que concentraros y estar súper relajados es en el glúteo. El glúteo, las piernas, tienen que estar totalmente relajadas. Hay muchas personas que en el fondo estamos en tensión. Y es esa tensión la que hace que tengamos todos esos músculos fuertes y apretados, gastando muchísimo más oxígeno que el que deberíamos. Aunque delante de tantísimos dentones, como estamos viendo, no sé cómo puede estar tranquilo. Hoy en día tenemos la suerte de tener grandes profesores de apnea. Os aconsejo a todos los pescadores y a todos los apneístas que realicéis uno de esos ejercicios. Y ya no solo por mejorar la apnea, lo más importante es la seguridad. Para nuestro deporte, lo más importante es eso, es la seguridad, el poder realizar más apneas y seguir vivo, porque esto es muy peligroso. Lo que está haciendo Antonio Llobel está a tantos metros de profundidad y realizar más de 3 minutos de apnea es muy peligroso. Al salir, hay que saber salir, cómo respirar. Esas primeras respiraciones son muchas cosas las que en un curso de apnea te pueden enseñar. Siempre lo recuerdo, la pesca submarina es muy peligrosa, pero la pesca submarina profunda es el doble de peligrosa y tiene muchos riesgos y peligros que muchos de nosotros desconocemos. Y no quiero que nadie acabe en una cama hiperbárica. Por lo tanto, no hagáis el loco y no hagáis este tipo de pesca submarina, por favor. Ahora, fijaros bien cómo va a tomar ese oxígeno y cómo después de llenar el pulmón a tope, metiendo esas carpas con aire a presión para adentro, ha tardado esos 2 segunditos tranquilamente en soltar y bajar. En la pesca submarina a peso constante es lo mismo. Tenéis que terminar de llenar los pulmones totalmente y después iniciar la bajada. Que veo muchos pescadores y grandes pescadores que están tomando aire y antes de terminar de llenar el pulmón ya están bajando. Por lo tanto, no han llenado al 100% esos pulmones, por intentar ganar esos 2 o 3 segundos de inicio de bajada, lo que es muy perjudicial, porque no has llenado totalmente el pulmón. Nuevamente, el pescador, un poquito más hondo, esta ocasión a 36 metros de profundidad. Ya lo tenéis. Golpear un poquito el fondo para llamar la atención de los dentones. Y ahora quiero que os fijéis también cómo se coloca. Está totalmente tumbado en el fondo, relajado, con una posición lo más natural posible. Delante, por encima un poquito, la piedra, que le va a cubrir para que los dentones se acerquen un poquito más
y de esa manera tenerlos un poquito más cerca para poder ponerlo a tiro. Como ya he dicho antes, el cuerpo totalmente relajado. Es muy importante concentrarse en los músculos y soltarlos. No estar pendiente a todo y no darnos cuenta de que los glúteos y todas las piernas las tenemos en tensión. Hay que darnos cuenta, ser conscientes de nuestro cuerpo para poder estar ahí en el fondo un poquito más de tiempo. Como veis, no para de hacer ruidos guturales. Está llamando esos dentones que están un poquito lejos. Al principio no hagáis tanto, ya que consume mucho oxígeno. Y los accidentes ocurren. En esta ocasión, a nuestro pescador le ocurre un accidente. Cuando va a disparar al dentón, se golpea con la culata del fusil en la boca, reventándole de esa manera totalmente la boca. Y a esa profundidad, un golpe tan fuerte te puede quedar en shock. Apenas lo hemos percibido, porque le ha dado en la boca y no en las gafas, que también podría ser muy perjudicial, ya que le puede quitar la máscara a esa profundidad. Son muchos los accidentes que nos pueden pasar, y por eso se llaman accidentes, porque incluso a un profesional, a cualquier persona, le puede ocurrir. No siempre estamos preparados y no siempre estamos conscientes de todo lo que estamos haciendo. Un pescador tan profesional, tan experimentado, y le ha pasado esto. Si le pasa a él, nos puede pasar a cualquier otro. Quiero que os doy cuenta, 2 minutos y medio de apnea, y se permite subir para arriba, recogiendo el dentón tranquilamente poco a poco. Es totalmente alucinante. 2 minutos 43 en esta ocasión. Y como veis, ya venía recogiendo el dentón, el cual ya lo tiene aquí arriba. Me he roto el labio, colega, pero bien, ¿sabes? Me he reventado el labio con la culata. Me he pegado yo solo. ¡Ja, ja, ja! ¡Socio! Me he reventado la boca, compadre. Ya lo sé. Esperemos que tenga una pronta recuperación. Y nuevamente, y para despedir este vídeo, vamos a poner una tercera bajada. Antonio es uno de esos pescadores que le gusta viajar, le gusta conocer el mundo. Ya lo hemos visto en otros vídeos en este canal, en el sur de África, pescando con tiburones. Es alucinante. Y en esta ocasión lo tenemos en la zona de Alicante. Está por aquellas costas, en el Mediterráneo. Por eso estamos viendo en el fondo bastante Posidonia. Aunque en esta profundidad, yo creo que estaba a 38, cerca de 40 metros, hay menos. Yo creo que contra más hondo, cada vez hay menos plantas. Al igual que ocurre con el alga asiática, esa alga invasora que nos está matando el estrecho y muchas de las costas de España. Pues mirar qué imagen. Nada más bajar y hay un banco de pargos delante suya. Qué bonito. Yo quizás ya hubiera disparado. Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Hay que intentar coger el más grande y disfrutar de la pesca submarina. Disfrutar de estar ahí en el fondo, olvidándose de todos los problemas, olvidándose de todo. Simplemente disfrutar de nuestro deporte. Mirar qué guapo. Cómo mira el atrás a ver cuál es más grande. Pero son iguales. Así que ese mismo, antes de que se vaya, le pega ese tiro. Quizás si lo hubiera disparado un poquito antes, si lo hubiera tenido mejor para darle en el botón de off y dejarlo muerto en el instante. Y ahí vemos cómo se lo va llevando por arriba, apenas soltándole carrete. En esta apnea tan cortita para este pescador, estar en este fondo es poco tiempo. Para cualquier otro sería una auténtica locura, porque ya lleva 2 minutos y ahora es cuando empieza a soltarle carrete. Pues espero que os guste este vídeo y espero que os guste alguno de sus consejos y sobre todo que os valga para algo. Pero los consejos más importantes que os doy, tened por seguro que para mí son todos los consejos de seguridad. Y de que no hagáis el loco, de que no intentéis hacer este tipo de pesca submarina profunda, no la hagáis, ya que esto, de verdad, está hecho para muy pocos. Esta gente son fuera series, son súper profesionales y tienen un don. No todo el mundo estamos hechos para aguantar lo que está aguantando Antonio Llobel en estas bajadas. Así que disfrutar de la pesca submarina profunda en mis vídeos y dejaros hacer el loco, por favor. Y a seguir viendo vídeos
disfrutar del canal. Espero que os guste y dejarme vuestros comentarios, interactuar un poquito conmigo e interactuar entre ustedes, que siempre viene bien para el canal. Y sin más, os dejo aquí a Antonio que os enseñe esta pieza y la remata. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os guste y muchas gracias.